Ninfa Salinas, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Azteca, madre de Rodrigo, Ninfa y Eugenia, emprendedora, política mexicana, ambientalista. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Al contrario, gracias a ti por invitarme, Mariana. Usted creció en una familia de empresarios. Le ha tocado testificar desde primera fila cómo se arriesga apostando el patrimonio familiar en medio de las grandes crisis para sacar adelante el emprendimiento de las empresas. Ver cómo crecen y se consolidan mediante las buenas prácticas, la innovación y la prosperidad incluyente. ¿Nos puede hablar de eso? Por supuesto, yo creo que uno de las premisas fundamentales para poder ser empresario es el que puedas solucionar un problema. Muchas veces pensamos que el objetivo de los empresarios es crear empleos, pero hay un paso anterior todavía, que es precisamente solucionar una necesidad. Si tú no estás solucionando una necesidad, no puedes crear ningún empleo. Entonces, con creatividad, con innovación, precisamente como lo señalas, es que uno pues, tiene que abrir la mente para saber exacto cómo llegar y atender eso que está faltando, cómo elevamos la calidad de vida, porque casi todos los productos que se consumen en realidad hacen eso, elevan la calidad de vida. Entonces, si tenemos acceso a una lavadora que nos puede otorgar un poco más de tiempo para ser libre y hacer otra cosa. Por ejemplo, si somos sujetos de crédito, entonces pues probablemente podamos poner un negocio, probablemente podamos rodearnos y tener acceso a otras cosas, también seguros. En fin, creo que lo que un empresario hace verdaderamente en el inicio y siempre, es estar respondiendo a la solución de una necesidad. Y con eso es que puede contratar a otras personas y dar empleo. Y con eso empieza a generar esa línea, esa bola de productividad que es la que tú hablas, la prosperidad incluyente, que básicamente es que nos vaya bien a todos, ¿no? Al que está al mando, pero también al que está en el campo, el que está teniendo la solución, al proveedor, al cliente mismo y a todas las familias que están involucradas en esas transacciones. ¿Qué diferencia hay entre empresario y emprendedor? Pues yo creo que se parecen muchísimo. Quizá la única diferencia que para mí considero que es relevante, el emprendedor es mucho más sujeto al riesgo, ¿no? El empresario puede ser alguien que simplemente administra lo que ya existe, que también por supuesto que está sujeto al riesgo todo el tiempo, está poniendo en riesgo su capital. Pero creo que el emprendedor tiene un componente adicional de creatividad en donde te juegas pues una apuesta relevante para crear algo que no está visto. Entonces, estos emprendedores por lo general surgen cuando alguien está dispuesto a pensar afuera de la caja y entonces nos da solución a un problema que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, pues así como lo fue el iPhone. Ese es el tipo de problema que no sabíamos que teníamos. Y entonces el que está pensando fuera de la caja pues es capaz de generar toda una industria alrededor de la solución de ese problema. Y la sociedad muchas veces no sabe que tiene ese problema o que podría hacer la vida mejor teniendo X o Y situación funcionando. Entonces creo que esa es la diferencia que yo veo entre esos dos. ¿Cómo nace Ninfa Salinas, empresaria y emprendedora? Mira, desde muy pequeña yo empecé a trabajar a los 16 años. Y rápidamente me di cuenta que me gustaba mucho más mi trabajo que la escuela. Siempre tuve una lucha interna entre pues esa situación escolar a la que tenía que atender y también lo hice porque pensé que era necesario, que era algo adecuado. Pero siempre me llamó mucho más la atención el poder resolver los problemas del día a día. Siempre me pareció más apasionante. Entonces, desde muy pequeña empecé a trabajar. Y desde muy pequeña empecé a entender eso, de que realmente uno solamente imagina en papel en la escuela, pero en la vida real la cosa es muy distinta. Mi primer trabajo fue manejar los hornitos eran como unos hornitos eléctricos medio, entre hornito de microondas y hornito de esos diferentes como tostadores. Ajá. Y me daba cuenta que donde yo tenía muchos hornitos nadie me los compraba.
y donde no tenía ni uno, evidentemente todo el mundo quería. Entonces ahí empiezas a entender que la logística y la planeación, pues no es tan fácil en papel, se ve bien, pero a la mera hora la verdad es que te quedas sin producto en un lado y llena de inventario en otro. Y eso es nada más así como yo empecé a entender, digamos, la logística de los intercambios, de cómo se dan. Y pues rápidamente fui creciendo, entendiendo los procesos, cómo es que uno solicita un crédito, ¿qué significa eso? Y la verdad es que más allá de llenar todos esos papeles y la burocracia alrededor, es un proceso de establecer confianza. Y en ese proceso de establecer confianza te das cuenta que ningún negocio se puede hacer si no hay confianza. Confianza entre los miembros del equipo interno y, por supuesto, confianza con el que está viniendo a depositarte ese pequeño regalo de decir, yo aquí vengo contigo, me ayudas, me solucionas. Pues hay que hacerle honor a esa confianza que te entregan. Muchos jóvenes se desaniman porque conocen el fracaso muy joven, muy rápido cuando inician con una empresa. Así es. ¿Qué les puede decir Ninfa Salinas? Yo le diría que el fracaso es parte de la vida. El fracaso es algo maravilloso porque permite repensar. Es la única manera que uno realmente tiene de salir de la caja, decir, híjole, me salió mal. ¿Qué puedo hacer para que me salga bien? Yo creo que el fracaso es parte de la naturaleza de emprender. Y también pienso que el fracaso pues es el gran aleccionador. Entonces, nosotros como cultura no estamos acostumbrados al fracaso. Y rápidamente le ponemos una mala cara. Pero yo pienso que eso debería de cambiar porque realmente es todo lo contrario. El fracaso es la disposición de ir a intentar de nuevo. Claro, ir a intentarlo con mejores herramientas, ¿verdad? No puede uno ir a intentarlo, como bien dicen, o sea, ¿qué te hace pensar que haciendo lo mismo vas a obtener un resultado diferente? Entonces, yo con esa frase me quedaría nada más pensando en el fracaso es esta gran oportunidad de reflexión. Se siente mal, pero también creo que socialmente y culturalmente lo hacemos ver más mal de lo que es. Okay. Normalmente pues es una falla, se dio, hay que recapitular y volver a intentar cuál es la siguiente ruta, ¿no? Entonces yo creo que alguien que quiere ser emprendedor tiene que estar muy familiarizado con el fracaso, porque para sacar la bola del parque, pues realmente se necesitan muchos intentos y muchos de ellos, arriba del 50%, pues serán fracasos. ¿Qué tan fácil es en México ser empresario y qué tan fácil es ser emprendedor? Yo creo que es difícil, difícil. No creo que todos tengamos ni esa vocación ni ese perfil. Y tiene que ver con el riesgo del que hablábamos al inicio. Es decir, la toma de responsabilidad es algo que a los mexicanos nos cuesta trabajo. Y nadie puede ser emprendedor ni empresario si no toma responsabilidad absoluta. Okay. Porque aquí los éxitos seguramente los vas a compartir con el equipo, los fracasos son totalmente tuyos. Entonces, si culturalmente no nos gusta tomar responsabilidad, veo que eso pues es un elemento quizá mental en nuestra cultura que nos frena a ser emprendedor. Yo prefiero cobijarme en la seguridad de un trabajo que está estable, que me pagan una vez al mes y acá en lo otro no es así, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Y segundo, creo que también tenemos un país que está lleno de trabas sistémicas para poder consolidar una empresa. Entonces, si tú pretendes pagar impuestos, pretendes dar de alta a todos tus empleados en el IMSS, eso en sí mismo es una empresa, ya tienes que contratar a 5 personas que te ayuden. O sea, es decir, no es algo que puedas hacer tú solo. O sea, alguien te tiene que ayudar. Y creo que eso es algo que habría que revisarse para simplificar los trámites y poder promover pues una cultura más emprendedora y que realmente no sea la burocracia lo que te detiene. O sea, eso acaba con el ánimo de cualquier empresario y cualquier emprendedor, pues, la burocracia existente. Yo creo que cuando alguien tiene el ánimo de serlo, lo es a pesar de todo, pero sin duda, pues es un detractor. Entonces yo creo que México se beneficiaría muchísimo de una simplificación de trámites, porque nos hemos vuelto un país intensamente burocrático y dificultoso para emprender cualquier actividad comercial
y de creación de valor. Entonces creo que eso es una oportunidad de revisión. Ninfa, ¿cuál es la dimensión que puede tener una empresa como agente de cambio social? Yo creo que la empresa siempre es un agente de cambio social. Y te lo explico. Casi todas las personas que trabajamos sabemos que pasamos una gran cantidad de tiempo en la empresa. Por lo tanto, esa cultura que se refleja en la empresa y que se va formando a través de los valores que establece la empresa, a través de los valores que también traen las personas en lo individual, se hace una mezcolanza. Y eso se llama cultura. Si es una cultura constructiva, es una cultura que aprecia el mérito, que promueve el talento, que promueve la rendición de cuentas, que promueve la retroalimentación, que promueve el trabajo en equipo. Es una cultura fantástica que por lo general se extrapola a todo lo demás que está rodeando la empresa. A la familia, por supuesto, de los individuos. Se extrapola a la familia de los proveedores que también nos empiezan a tocar. Se extrapola también casi siempre a la familia de los clientes. Entonces, en ese sentido, claro que es un agente de cambio y el que no se dé cuenta de ello creo que está equivocado. La empresa no puede ser ciega a que la responsabilidad social existe, sí o sí, porque el liderazgo existe. Okay. Entonces, nada más hay de dos. O la asumes y entonces la diriges hacia donde quieres, que no se vuelva nada más orgánico el crecimiento, sino que conscientemente sabes qué ideas vas a promover. Porque las ideas tienen consecuencias. Entonces hay que promover las buenas ideas. ¿Y las decisiones? Por supuesto, por supuesto. Entonces creo que todas las empresas tienen responsabilidad social. Lo que pasa es que unas son más conscientes de ejercerla. Okay. Y unas lo hacen además también con más ahínco, con una visión extensa de cómo se construye país. Entonces, depende de dónde quieras estar. Hay unos que participan más porque tienen varias cosas. Tienen fondeo, tienen tamaño y tienen convicción por una causa, vocación para hacer algo. Hay otros que participan menos, pero participan porque al final del día están formando comunidad, están formando gente todo el día y esa gente sale de ahí con una mentalidad, con un prisma en su toma de decisiones y con ciertos valores que se ejercen sí o sí. Entonces, ¿qué estamos promoviendo en las empresas? Es una gran pregunta que creo que tiene que ver con el destino de nuestra cultura y el destino de nuestro país, ¿no? En su éxito y en la construcción de futuro. Ninfa, mucha gente se pregunta qué tan fácil o difícil es crear un grupo como el Grupo Salinas, que tiene más de 120,000 empleados, que tiene 17 empresas. Pues mira, yo te diría que es muy difícil. Es muy difícil porque las cosas no se dan en los árboles. Las ideas buenas se pueden poner a trabajar, pero tiene que haber toda una cadena de valor que pueda hacer crecer eso. Es decir, los negocios suenan, te lo describo de esta forma. Si yo se me ocurre hacer un negocio de joyería, yo siempre les preguntaría, ¿pero de qué es tu negocio? Y la gente dice, joyería. ¿Pero qué de joyería? O sea, ¿a ti te gusta diseñar joyería? Eso es una cosa. Producir joyería es otra cosa completamente. Distribuir joyería es otra cosa completamente. Cada negocio requiere de diferente perfil y de diferente atención en todo sentido, ¿no? Por la vocación de cada cosa. Entonces, así lo mismo pasa en todos los negocios de los que pertenecen a Grupo Salinas. Uno tiene una idea y se da cuenta que en el camino hay 826,000 cosas que tienes que hacer para llegar de punto A a punto B. Y te das cuenta que no tienes los perfiles que pueden hacer A, B, C, D y que vayan allanando la ruta. Entonces, la respuesta es claro que es difícil porque además no es que el talento se dé de manera natural, hay que ir a buscarlo, luego hay que ir a entrenarlo, luego hay que fomentar ese trabajo en equipo. Y uno diría que fácil, pues no lo es porque los seres humanos curiosamente nos gusta meternos el pie. No somos los más abiertos a reconocer que el equipo es lo que nos eleva y lo que trasciende, y eso es precisamente lo que logra la meta. Entonces, ha sido muy difícil, muchos años de trabajo, 40 años de trabajo de mi papá o más, yo creo que unos 45.
Yo aquí llevo 22 y la verdad es que he visto una gran transformación. Lo que sí te puedo decir es que la característica que siempre está presente es el amor por el cambio, porque aquel que no está dispuesto a transformarte se muere. Entonces, es muy importante ver aquello que tú amas, que tú creaste y saber que también puede estar en un proceso de destrucción. Porque si no te renuevas, porque si eso ya no es funcional, si eso ya no es parte del proceso, verdaderamente se vuelve un lastre y las empresas empiezan a perecer. Entonces, el amor por el cambio continuo, por la búsqueda de esas nuevas ideas, de esos nuevos elementos en los equipos que hagan las cosas distintas. Y a veces nos arraigamos a formas del pasado que no siempre están construyendo futuro. Entonces, pues es una reflexión profunda y creo que muy bonita de hacer. Y por eso es que tenemos pues la fortuna, la bendición y por supuesto el trabajo detrás que sostenga pues tantos años de trabajo y estos 120,000 empleados. ¿Qué cualidades admiras de tu padre Ricardo Salinas? Pues mira, la primera que admiro es que conmigo siempre tuvo creo que el acierto de dejarme decidir. Él nunca se impuso a ninguna de mis decisiones y donde tú quieras, ve y hazte responsable. Y creo que ese es el regalo más grande que te puede dar un padre. Enseñarte a ser responsable y a entender causa y efecto. Si haces esto, te va a pasar esto. Yo no voy a estar ahí para cuidar la consecuencia. Si es buena, si es mala, es tuya. Y yo creo que eso se lo admiro muchísimo porque tendemos las culturas latinoamericanas a proteger a los hijos. Mi padre siempre fue muy, muy libre con eso y rápidamente entendí que era mi decisión el camino que iba a tomar mi vida y era mi decisión el cómo formarme y sobre todo tomar decisiones que me lleven pues a donde me quiero visualizar. Entonces eso lo admiro mucho y también admiro de él su gran capacidad para el cambio, su gran capacidad para tomar riesgos y para que cuando las cosas se ponen difíciles, más se empuja. Y yo creo que ese es el momento en donde muchos se pandean, como dicen en el lenguaje común. La verdad es que se requiere de esa gran valentía y coraje para seguir adelante cuando las cosas están realmente difíciles. Entonces yo le admiro mucho eso y creo que pues refleja lo que ha construido la organización en todos sus valores y pues el bienestar que ha construido para nuestro país. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una líder? Pues mira, no creo que haya unas en específico. Ajá. Yo creo que cada líder tiene distintos perfiles, ¿no? Yo solo te puedo hablar de las cosas que a mí me motivan y me interesan. Yo creo que lo primero que tienes que tener es una capacidad de pararte en hombros de gigantes. Tener ese equipo que sea mejor que tú en todo. No puedes estar con gente que sea menos que tú. Tiene que ser más que tú. Para que ellos te puedan cuestionar, para que ellos te puedan realmente confrontar en una idea y podamos entonces tener mucha más precisión de la toma de decisiones. ¿Va a ser correcta o no va a ser correcta? Entonces, primero es el equipo. Segundo, yo te diría la disciplina, porque, otra vez, lo que no se mide no se cumple. Cuando la gente trabaja, pues de forma más, ahora los millennials que les gusta trabajar en sus horarios, en sus tiempos, yo lo entiendo, entiendo que hay ciertos trabajos cuando son más individuales, que se pueden hacer en horarios distintos y desde tu casa. Pero yo tengo la firme creencia de que cuando uno no está viendo a la cara y no puede debatir uno a uno, es receta para la catástrofe. Entonces, creo que la disciplina es muy importante. La otra, creo que lo que te acabo de decir, la capacidad de cambio continuo. Y el cambio nos cuesta porque los seres humanos nos gusta establecernos en algo y decir, ya encontré la fórmula. Y curiosamente en los negocios es todo lo contrario. O sea, la fórmula se tiene que estar revisando todo el tiempo. Y otra cosa, por supuesto, pues es el coraje. Porque es dificilísimo hacer dinero, es dificilísimo echar un negocio a andar y te vas a llevar miles de decepciones. Y entonces hay que tener coraje
para salir adelante, para volverlo a hacer, para que tu mente siempre esté en una nota positiva. No puede haber un empresario que sea un pesimista. Tienes que ser optimista de naturaleza, pero optimista con fundamento, no nada más ingenuamente diciendo, ay, todo va a salir bien. Así no es. Pero sí con la convicción, por eso digo el coraje, de saber que lo vas a lograr. Y asumir el riesgo. Sí, la mente es muy poderosa, muy poderosa. Entonces, cualquier riesgo se puede mitigar. Pero lo que no es, si tú crees que no puedes, no vas a poder. Entonces ahí ya estamos fritos desde el inicio. Ninfa, ¿cuál es el círculo virtuoso que genera crear nuevos negocios? ¿Cómo los definirías? Yo creo que lo primero que sucede es que cuando le das solución a un problema, o sea, regreso a lo mismo, crear un negocio significa que le pudiste solucionar un problema. Y eso, pues en sí mismo, genera una ola de bienestar para el cliente que estás atendiendo y para los que lograron el reto de solucionarlo. Entonces eso empieza a crear en sí mismo ya ese granito de valor. Y luego lo que sucede es que ahí empiezas, por supuesto, a extenderlo, ¿no? Empiezas a contratar más personas tienen oportunidad de trabajo, más personas tienen oportunidad de traer sus ideas a la mesa. Y eso empieza a construir una red de gente que está satisfecha, que tiene autoestima, que sabe que se puede expresar. Siempre promover un entorno de libertad, ¿no? Creo que eso para mí es muy importante. En los negocios hay que tener los controles necesarios, pero siempre promover la libertad para que todos puedan aportar ideas, para que todos puedan pensar distinto y cuestionar las cosas como se hacen. Entonces, claro que es un círculo virtuoso porque a todos nos empieza a ir mejor. Y creo que en eso se resume la prosperidad incluyente, que a todos nos vaya mejor. Cuando estás viendo que eso sucede, es que tu negocio está haciendo bien. La innovación, Ninfa, tan escasa en este país. Sí. La innovación es algo que, como bien te decía, culturalmente no está completamente permeada en nosotros, en nuestro DNA. Nos cuesta trabajo, nos gustan las cosas del pasado. Siempre estamos buscando a que alguien más nos resuelva el problema, extendiendo la mano. Y pues la innovación implica riesgo. Entonces, como te digo, yo creo que no es para todos, pero sí creo que aquellos que lo logran inspiran a un montón a dar el paso. Entonces, por eso siempre hay que estar hablando de aquellos mexicanos que lograron ser distintos en ese sentido, que lograron innovar, que lograron hacer algo diferente, que nos proponen diferentes cosas, porque yo creo que las historias de éxito siempre contagian. Y hoy tenemos una bola de jovencitos que a través de sus redes, a través de la tecnología, están viendo un mundo increíble, lleno de oportunidad, y ellos también dicen, ¿y por qué yo no? Entonces estoy segura que esos todos necesitan simplemente un impulso, un llamado de alguien que ya se puso ahí y que te dice, ven, súmate conmigo. Entonces yo creo que es una cosa muy, muy curiosa, pero la difusión ayuda mucho, porque la gente te busca, te llama, te escribe un mail, oye, me motivó tu proyecto, oye, quiero estar contigo, oye, me darías. Entonces yo creo que la innovación, cuando se hace bien, que no siempre, pero muchas veces sí, hay que darla a conocer todo el tiempo, porque eso es exactamente lo que promueve el cambio, para inspirar a otros a que se sumen y para que otros vean que sí hay otra manera de hacerlo. No necesariamente uno se tiene que conformar con lo que existe. O sea, sí podemos tener más hambre de hacer las cosas mejor. La educación, Ninfa, ¿qué significa para ti? Para mí la educación es todo. Yo para eso trabajo todos los días de mi vida, me levanto de la cama con la firme convicción y con el propósito de vida de cambiar la educación en este país. Eso es a lo que se dedica la Fundación Azteca, en la que yo trabajo. Y para mí significa la oportunidad. La educación significa el liderazgo. La educación significa la aspiración a una vida mejor. Y creo que la educación se parte en dos. Por un lado tenemos la educación en la formación académica, ¿no? En las materias que conocemos, ¿no? En geografía, matemáticas, lo que sea. Y luego tenemos también
la educación del ser, ¿no? La formación de la persona. Y creo que ahí es donde está, digamos, pues esa es la premisa de la Fundación Azteca. Nosotros hacemos no solamente excelencia en la parte académica, sino también en la persona. Nos dedicamos a formar ciudadanos, gente que pueda tener habilidades suyas para la vida, que se definen muy fácil porque se definen en los objetivos de desarrollo sustentable, gente que pueda tener pensamiento crítico, que sea un comunicador asertivo para poder comunicar sus ideas, para saber cuando alguien está diciendo una cosa que interpreta, cómo podemos hacer una mejor conjunción de lo que está sucediendo, cómo podemos tener tolerancia al conflicto. Conflicto siempre va a haber. Cómo podemos tener también, por ejemplo, trabajo en equipo. Eso no se nos enseña, ¿no? Creatividad, innovación. Todo eso lo medimos en los planteles aztecas. Y lo que estamos tratando de promover no solo es que esté más robusto ese estudiante que salga de ahí, sino que sea un mejor jugador, que sea sobre todo un mejor líder, alguien que aporte a su comunidad. Siempre decimos eso. Claro, qué bueno que se vayan a estudiar fuera, pero que regresen. Que regresen porque necesitamos aquí el talento, necesitamos aquí a otros que den clases, necesitamos aquí a esas ideas que van a encontrar por la vida y cómo se hacen realidad aquí. Entonces, estamos trabajando muy orgullosos. Hace 2 años apenas teníamos 800 estudiantes, hoy tenemos 8,500, 2 escuelas. Pudimos hacer un modelo público-privado. Nosotros pensamos que la manera de cambiar la educación en México es conjunta. No puede ser nomás desde la parte privada. La gran mayoría de los estudiantes están y son parte pues, del sistema educativo nacional. Entonces hay que intervenirlo. Y lo que nosotros hicimos es justo eso. Un modelo de intervención, de excelencia para alumnos que tienen su promedio de ingreso por familia es entre 5 y 10 mil pesos toda la familia. O sea, son alumnos que vienen de una circunstancia difícil, pero que son extraordinarios. Entonces, lo que le sucede a alguien, la deserción, déjame nada más un punto antes. La deserción escolar más notable en este país está en la escuela media superior. Ahí es donde nosotros atendemos, secundaria y preparatoria. Y lo que hay que reflexionar es, esos alumnos que son extraordinarios, cuando tú los pones con un grupo promedio, a los 2 años ellos se vuelven promedio. No es que ellos jalen al grupo hacia arriba. Se vuelve inviable porque el alumno se aburre, se va a hacer otra cosa, se sale y se va a trabajar por necesidad. Eso es una pena. Entonces nosotros lo que estamos planteando es cómo se agarra a los mejores alumnos. Alumnos que vienen de una circunstancia económica dura y difícil y los ponemos en un entorno para que florezcan. Okay. Entonces, por un lado trabajamos la parte académica, fuertísimo, siempre son excepcionales. Nuestras escuelas están calificadas por la prueba enlace como las mejores escuelas de todo el país. Y luego, no solamente trabajamos la parte académica, sino lo que yo te decía, la parte del liderazgo de la persona. Y es lo que veníamos platicando. ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo? Tienes pensamiento crítico, tienes comunicación asertiva, eres bueno para solucionar conflictos, eres bueno para ser creativo, eres bueno para trabajar en equipo. Todo eso se enseña. No es que nada más te aparece. Y entonces lo que tenemos siempre por delante es formar ciudadanos responsables. No nada más gente talentosa que se quiera salir con su talento corriendo a donde mejor le paguen, sino que también tengan en algún momento la convicción de venir a trabajar por su país como lo hacemos muchos otros. Estamos muy contentos. Salen tan bien de esos 6 años de secundaria y prepa que evidentemente salen prácticamente todos becados a las mejores universidades. Y tenemos, pues es un proyecto muy bonito que a mí, sin duda, se ha vuelto el motor de mi vida, el propósito de todo lo que hago y que tiene que ver justo con que cómo creamos oportunidades, pues apenas cambiando a las personas que las crean. Y entonces ahí es donde la educación pues tiene todo que ver. Las orquestas azteca, Ninfa, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Fíjate que en un periodo de 10 años, hace 3, o sea, ya vamos en 13, ¿no? Pero
formamos casi 80 orquestas, 80. Y fue magnífico porque la música tiene una característica muy particular. Ese niño que estaba con machete cortando tunas, que no tenía ningún tipo de visión o de expectativa para su futuro más que hacer lo mismo, de pronto le das un cello y se vuelve esta persona que florece absolutamente. Porque no solamente trabaja en su capacidad de tocar el instrumento, sino que eso le construye un ciclo de autoestima fantástico. Pero además también le construye la capacidad de respeto y de admiración por el otro chico que toca el oboe o que toca el clarinete. Porque tú te das cuenta de lo difícil que es y entonces así mismo puedes admirar a aquel que está tocando otra cosa. Entonces se vuelve una cosa muy linda. Pero adicional a eso, la música, te das cuenta que no es individual. La música no suena bien cuando alguien está tocando erróneamente. Entonces todos pueden estar dentro del ciclo hermoso, constructivo de la orquesta, que es la construcción de mi autoestima en lo individual, de mi capacidad en lo individual, pero también de mi entrega total para que mi equipo toque muy bien. Entonces yo creo que la orquesta es algo fantástico, como símil de la vida, de las empresas en las que trabajamos, de los proyectos en los que nos involucramos. Y así es el talento individual de uno en donde tienes que dar tu máximo, pero también tu reconocimiento y admiración por la diversidad de gente que piensa diferente, que hace otras cosas y que aporta, por supuesto, al proceso creativo, ¿no? y al resultado final. Entonces, estamos contentos con las orquestas. Tenemos, de esas orquestas, desafortunadamente, varias desaparecieron durante este sexenio, se anexaron a la CEP, al proyecto de CEP. Parecía ser como que iba a ser un proyecto que iba a continuar expandiéndolo, pero no fue así. Entonces, lo que estamos haciendo es recogiendo todos esos instrumentos que se quedaron sin un dueño y pues generando nuevas oportunidades de orquesta. Tenemos además en Puebla el Instituto Superior de Música, que atiende a la falta de maestros, ¿no? Entonces porque para que haya música tiene que haber maestros, entonces estamos atendiendo ese problema de la falta de maestros con el Instituto Superior de Música. Tenemos además la Orquesta Nacional de Esperanza Azteca, que es la recopilación de los mejores músicos de todo México. Entonces, a mí me da gusto porque, mira, el año pasado tuvimos la convocatoria para esta orquesta y aplicaron más o menos 300 personas. Este año, 900. Eso quiere decir que hay mucho interés por continuar con estos proyectos de orquesta infantil y juvenil. Y como te digo, yo creo que sí es algo que pues, te cambia la vida en todo sentido. Y tiene que ver con la educación, eso es lo que te digo. El alma de la Fundación Azteca es la educación porque estamos convencidos que a través de eso es que se generan oportunidades para ser distintos. ¿Qué cambiarías del sistema educativo mexicano? Pues mira, yo creo que lo primero que cambiaría es el que la escuela no sea tan rígida. O sea, yo sé que imprimimos libros de textos, pero entonces eso quiere decir que el conocimiento básicamente es rígido todo el tiempo. La escuela debiera tener la capacidad de adaptarse rápidamente a la nueva información que está disponible todo el tiempo en la red. Pues lo primero que yo invertiría es en conectividad para las escuelas, para que rápidamente puedan estarse actualizando y que el maestro pueda tener, o sea, hoy en día estás el maestro, estás dando clases, sí, pero tienes un mundo de apoyo con todo lo que ya está en la red. Entonces se vuelve más ágil para el estudiante. Hay muchos otros que lo han hecho mejor. Hay gente que ha hecho un sinfín de ejercicios divertidos, retadores. Entonces yo creo que la conectividad esa es la esencia, ¿no? ¿Por qué siempre estamos enseñando lo que aprendimos hace 10 años? Pues es completamente obsoleto. Entonces yo creo que ese es uno, la conectividad. Y por supuesto, pues yo pensaría que los métodos de evaluación tienen que cambiar, tanto para estudiantes como para los maestros, porque por supuesto que lo que no se mide no se cumple. Entonces, exacto, principalmente lo que tienes que saber es cómo estamos para poder estar mejor. Ese es el objetivo. Ninfa, tú eres madre de 3 hijos, pues son pequeños. Sí. ¿Qué te preocupa de su futuro? ¿Cómo quisieras ver su futuro? Porque además tú eres una gran conocedora de los temas del medio ambiente, del cambio climático. Pues mira,
yo creo que como madre la respuesta más honesta que te puedo dar es ojalá y mis hijos tengan la capacidad de hacerse felices. Y hacerse felices incluye muchas cosas, porque uno piensa que la felicidad la obtienes de algo. Y no se obtiene. Uno se hace feliz. ¿Cómo? Persiguiendo las cosas que te gustan, ¿no? Con la tenacidad de ir a intentar otra vez, de hacer aquello que te gusta. Hablábamos hace un momento de algunos libros, y uno de mis libros favoritos también es este que se llama El Elemento, del señor Ken Robinson. Uh-huh. Y he aprendido, y lo veo con mis hijos, las personas cuando hacen aquello para lo que son buenos, florecen. Hay que hacer aquello para lo que eres bueno, y eso siempre va a generar valor. Ahora, tienes que ver cómo hacerlo. Entonces mi preocupación más grande es que ellos realmente puedan hacer aquello para lo que son buenos y que puedan construirse su felicidad, que se construye de muchas cosas. Pero eso es lo que uno quisiera ver en un niño, ¿no? Y pues yo para eso también los he enseñado a ser moderados, a ser balanceados. Todo el tiempo me están acompañando a trabajar, a que vean el mundo cómo es, qué cosas les gusta, qué cosas no les gustan, qué cosas quisieran cambiar. A cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Yo siempre he trabajado muy de cerca con ese tema. Sembramos alrededor de 150,000 árboles al año y ellos están como muy conscientes todo el tiempo. Mamá, no tires basura, mamá, hay que reciclar. Oye, fíjate que eso no es necesario. Desde chiquitos están cuidando nuestro planeta, están viendo que las tortugas no se coman los popotes. Muy conscientes de sus hábitos y de esa satisfacción que da hablando de la felicidad. ¿Qué satisfacción da caminar en un bosque, ¿no? Y escuchar los distintos sonidos que ofrece el bosque, tanto de animales como de tronquitos, como de cosas que se mueven, el olor a tierra, el olor a las distintas plantas, siempre vamos recogiendo, generando preguntas, ¿no? Esta planta es medicinal, se come, se vería bonita, se ve más bonita ahí sembrada o se ve más bonita en la mano. Entonces, todas estas preguntas que yo siempre les planteo para que ellos solitos encuentren su respuesta, porque yo creo que la respuesta pues nunca la puede dar la madre solamente es responsable de su propio destino. Yo de lo que soy segundo responsable es de hacerlos a ellos tomar responsabilidad, porque creo que es eso, comprender causa y efecto, y cuando eso lo comprendes, así como lo hizo mi padre conmigo y mi madre, pues creo que tienes esa capacidad de construir todos tus sueños. Ninfa, ha sido un gran apoyo para las mujeres del Grupo Salinas. Entiendes muy bien los temas de género. ¿Tú crees en las cuotas de género? Yo no creo en las cuotas de género. Históricamente me han hecho esta pregunta cuando fui diputada, luego cuando fui senadora. Entiendo la razón de por qué a veces hay necesidad de cuota de género. Es como hacer un pasadizo, ¿no? Para llegar de punto A a punto B más rápido. Lo entiendo. Pero creo que deben de tender a eliminarse. Porque yo soy empresaria toda la vida y veo la dificultad que es poner en marcha un negocio, generar valor, pagarle a cada uno y que se lleve el de enfrente un producto de calidad. Y eso no se puede hacer con cuotas, se hace con los mejores, nada más. Oye, yo soy mujer, las mujeres son excepcionales para el trabajo, excepcionales, pero también son los hombres. Entonces, ¿a quién contratas? Al que tenga el mayor talento, al que tenga con mérito una cultura de trabajo que sea adecuada para la visión de tu proyecto. Entonces eso no tiene que ver con el género, tiene mucho que ver más bien con la diversidad. Y yo soy aplaudidora de la diversidad porque me encanta la gente que piensa distinto, pero también pienso que dentro de las mismas mujeres somos muy diferentes. Nunca vamos a poder ser iguales que los hombres. Primero que nada porque tenemos la hermosa capacidad de dar a luz. Uh-huh. Eso es algo que de manera notoria nos distingue. Y nos distingue en la formación de cada quien. Entonces, para un proyecto de trabajo, claro que yo promuevo que haya mujeres, pero no puedes promover sin talento. No puedes promover sin disciplina, sin educación, sin formación. Yo lo que he visto es que cuando se establece una cuota de género,
sí efectivamente se hace un salto cuántico, pero también se llena de gente que no está a la altura de lo que tienen que hacer. Y por supuesto es una etapa de maduración en donde las mujeres se tienen que, digamos, capacitar y adelantar ese proceso educativo. Depende para qué, porque hay unas que ya están capacitadas, que no necesitan de nada, ¿no? Pero yo creo que la cuota de género, entiendo su utilidad para ciertas cosas que queremos lograr muy puntuales, pero yo la verdad es que no estoy de acuerdo y siento que tiene que tender a eliminarse. Todos tenemos la capacidad de brillar por uno mismo y la verdad es que vivimos en un México que se ha transformado fabulosamente en los últimos 20 años en cuanto a oportunidades, en cuanto a reconocimiento de los talentos, de lo que traen un perfil y otro. Y no es un tema tanto de hombres y mujeres, y creo que es una discusión errónea estar hablando de este pleito de género. Más bien tendríamos que construir sociedad y oportunidades, no estar peleándonos unos entre los otros, porque eso lleva a un mundo mucho más destructivo y lleno de odio y lleno de no sé, finca claro, resentimiento y creo que no construye. Entonces, más bien, creo que hay que cambiar la dinámica. Ninfa, muchas mujeres se sienten culpables por ser exitosas. Sí. Piensan que tienen que sacrificar o a la familia, su vida o su misma aspiración. Primero les diría que siento mucha empatía, porque yo también me he sentido culpable muchas veces. Pero también a lo largo de la vida he aprendido que la mujer se juzga de manera muy dura, porque se juzga de manera individual en cada rol que está jugando. Por ejemplo, si yo estoy en mi rol de madre, me juzgo únicamente en mi rol de madre. Y cuando estoy en mi vida profesional, únicamente en eso. Y cuando estoy en mi vida de ser hija, únicamente en la capacidad que tengo de ir a ver a mi mamá o no, de llevarla por la vacuna o no, de hacer... Yo creo que eso es una mala fórmula, porque nosotros somos integrales, no estamos fragmentadas. Exacto. Entonces entiendo la culpabilidad, pero con el tiempo y con los años, yo tengo 41 años y he entendido que se puede hacer todo cuando eres disciplinada, cuando eres ordenada. Oye, ¿que va a haber un sacrificio? Sí, sí va a haber un sacrificio, pero no es sacrificar a la familia. Es que unos días no vas a estar tan presente, pero hay otros en donde vas a estar muy presente. Okay. Y creo que no lo debemos de ver tan absolutamente negativo, porque ese miedo no nos permite triunfar, no nos permite tomar el riesgo de decir, sí me animo por ese puestote, sí me lo van a ofrecer a mí, yo sí soy capaz. Okay. Yo lo que he encontrado es que cada vez que me encuentro en uno de esos momentos de miedo donde vas a tomar una nueva responsabilidad o varias, eso está a su máximo nivel, el miedo, y entonces te quiere hacer salir corriendo y decir, no, mira, mejor voy a atender mejor a mis hijitos o voy a estar aquí. Y la verdad es que inmediatamente, a los 2 o 3 meses, se vuelve a estabilizar y claro que estás ahí. ¿Es difícil? Sí. ¿Se requiere un sacrificio? Sí. Pero la vida ya es compleja. Y la verdad es que muy pocas familias se pueden dar el lujo de que la mujer no trabaje. Pero sobre todo, yo creo que uno debe de hablar con el ejemplo. El ejemplo arrastra. Cuando tú les dices a tus hijos qué hacer, pues te escuchan, pero no sé si necesariamente te hagan caso. En cambio, el ejemplo arrastra. Y yo les diría a todas estas mujeres que piensan que es un sacrificio o que se sienten culpables, que también es ejemplo de trabajo, de dignidad, de traer al hogar, de producir, es un ejemplo hermoso y hay que hacerlo. Ninfa, uno de tus libros favoritos es Meditaciones de Marco Aurelio. Así es. Cuéntame, ¿qué te enseñó este libro? Pues mira, yo con él descubrí esta corriente de pensamiento estoico, entendiendo que la vida es lo que es. No hay un debería de ser, hubiera sido, quisiera que fuera, ¿no? La vida es como es. Y con eso hace uno lo mejor que se puede. Y digo que por eso ha sido tan potente el impacto que ha tenido en mí, porque me ha enseñado que uno tiene que dirigir su energía a las cosas que construyen, que valen la pena,
y no dirigir su energía a la preocupación o a la negatividad o a la especulación. Y sobre todo, también siempre tiene en el centro el buen ciudadano, o sea, el que está pensando en sí mismo como una parte de la comunidad. Y creo que eso nos hace mucha falta en nuestro país, pensarnos como parte de una comunidad. ¿Yo qué hago para mi comunidad? Todos los días yo me cuestiono eso y pienso cómo puedo hacer más. Pero sobre todo también cuando me encuentro en momentos difíciles, lo abro y leo algunos párrafos, que lo tengo todo subrayado, y luego me vuelvo a encontrar otra vez en esa recuperada la calma, recuperada la visión de entender que pues la vida es como es, no tengo que andar yo lamentándome porque debería de ser de esta forma, o esta persona me debió de haber tratado así y yo merezco esto que no lo tuve. Entonces yo creo que es una gran lección de vida, es una gran lección y por eso me gusta tanto. Ninfa, defender la reputación con la vida. ¿Qué piensas de esta frase? Qué importante, ¿verdad? Pues hoy en día que vivimos en un mundo de tanta conectividad, pues la verdad es que la reputación afecta tremendamente porque es tu acceso a tener un trabajo, es tu acceso a poder formar una sociedad, es tu acceso a que te incluyan en una comunidad. Entonces, yo pienso que no hay que preocuparse por lo que dicen los demás, pero cuando hablamos de la reputación, pienso que pues hay que actuar en consecuencia, hay que ser una persona digna, responsable de eso, porque en cualquier segundo, ahora, todo tu comportamiento le llega a tu hijo, todo tu comportamiento hace que te inviten o te excluyan de algo que puede ser el proyecto de tu vida. Entonces pienso mucho, por ejemplo, en todos estos hombres que son juzgados cuando violentan a una mujer. Uh-huh. Y todos decimos, se les acaba la vida, ¿no? Te quitan el trabajo, en ningún lado te van a dar otra oportunidad. No te aceptan en ninguna casa, nadie te quitan los amigos, te quitan... Entonces, a eso me refiero cuando digo la reputación sí es importante. Sin embargo, vivir del qué dirán me parece que es un error. Creo que hay que actuar siempre con responsabilidad para poder tener la cara en alto, sobre todo con uno mismo. Si estás bien con uno mismo, no tienes que preocuparte por tu reputación. Ninfa, la familia. Uh-huh. ¿Qué me podrías decir en frases muy cortas? Yo creo que la familia es el centro, el pilar de la comunidad mexicana. La familia es el gran motor. Todos, yo creo que hay poquísima gente que te va a contestar diferente. La gran mayoría, y lo sé porque lo he preguntado, el motor es su familia, el motor de todo lo que hacemos, las satisfacciones más grandes y también pues, la resiliencia para seguir adelante cuando la cosa se pone difícil. Yo creo que la familia es un privilegio y por supuesto dentro del privilegio pues también están momentos en donde dices, híjole, ojalá y se fueran a vivir a Querétaro, pero la verdad es que luego se nos pasa y para las 2 horas ya quieres otra vez volver a estar pegados. Y creo que eso hace que seamos una sociedad solidaria, no como en Estados Unidos, que la gente no tiene familia, que inmediatamente deja el hogar en cuanto pueda y luego que los señores mayores tienen una soledad terrible. Creo que en México eso no pasa porque tenemos esa solidaridad y porque además entonces continuamente tenemos la retroalimentación de los que te están observando, que te quieren, que te dicen, que te echan porras, que te critican, pero que también te enaltecen. Entonces yo creo que la familia es un ícono de la sociedad mexicana y para mí también me sumo a todos aquellos que dicen, pues es el motor de todo lo que haces en tu vida. Ninfa, muchísimas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. El camino ha sido largo y aseguran están aquí por necesidad y no por gusto.